Organización política del mundo. El planificio político actual muestra lo que es el conjunto de tierras emergidas y subdivididas en particiones territoriales, las cuales se denominan estados. Los estados modernos se fueron transformando a lo largo de los siglos como resultado de innumerables conflictos, tanto de carácter económico, político, cultural y social, que llevaron a cabo los procesos migratorios, guerras civiles, golpes de estado y crecimiento económico. Por otra parte, cabe destacar que en muchos casos los países que se identifican en el mapa y los territorios que ocupan son muy diferentes a los que habían en otros años, como por ejemplo en 1980 o también en 1945. Es así, entonces, como podemos hablar que la organización política del mundo está en base a los estados. El estado es una estructura política y administrativa para ejercer el poder sobre un territorio según una institución y con leyes válidas dentro de una frontera delimitada. Es así como tenemos que hacer énfasis en que el estado se encuentra delimitado por límites políticos. Y es acá donde tenemos que diferenciar entre el concepto de límite y de frontera, donde el límite es la línea que divide de manera imaginaria el espacio generando efectos jurídicos y políticos además de económicos y culturales sobre él, mientras que la frontera es un territorio, dado que se podría entender como una superficie terrestre en la que se produce la interacción entre dos grupos humanos que están diferenciados por tener cada uno una territorialidad distinta. Es así entonces como se encuentra ocupado por naciones. Ahora bien, ¿varias naciones dentro de un estado? ¿Esto puede ser posible? Y es así, puede ser posible, sí. Para eso tenemos que observar el concepto de nación, la cual corresponde a un grupo de personas que comparten valores y tradiciones tanto históricas como culturales y que sienten entonces una identidad compartida, factores que actúan como lazos de unión. Entre otros aspectos, tenemos que hacer una clasificación de países en cuanto a los países más desarrollados y los menos desarrollados. Como primera clasificación, nos encontramos con los siguientes: los países centrales, es decir, los países que tienen mayor influencia y poder, son los más ricos y desarrollados. Por ejemplo, Estados Unidos tiene el poder necesario para definir e imponer las reglas con las que se desarrollan los intercambios económicos a nivel internacional y a nivel mundial. En una segunda clasificación, nos encontramos con los países periféricos, en este caso los menos desarrollados. Habitualmente se hallan en situación de dependencia económica y producen menos, requieren más capital, además de tecnología y bienes que son importados a otros países, por ejemplo en Nigeria. Por último, una tercera clasificación, que son los países emergentes. Tenemos el caso de China. Son países que se encuentran en situación intermedia, ya que poseen ciertas capacidades que lo ubican en una posición de poder regional, pero es decir, que tienen influencia sobre algunos países mientras que se relacionan con los países más desarrollados, es decir, con los países más centrales. Ahora bien, por otra parte, tenemos que hablar de las entidades supranacionales. Estas controlan que no se dan los conflictos entre los países y se mantenga la paz y la seguridad. Por una parte tenemos la ONU y por otra la Unión Europea. En cuanto a la primera, es la organización internacional más importante a nivel mundial. Se compone por la mayor parte de los países del mundo. Esta a su vez cumple un funcionamiento con diversos organismos. Dentro de estos podemos hacer hincapié entre la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Corte Internacional de Justicia, la Secretaría, el Consejo Económico Social. Y por otra parte, como entidad supranacional, la Unión Europea, una agrupación de 25 países que han formado una unión económica, con organismos políticos que en este caso
son el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo.